Saludos, gracias por acompañarme en esta aventura periodística, aquí con Doris Venturini. Hoy domingo vamos a conversar con Josefina Cagnata. Ella es economista, asesora financiera y experta en planificación estratégica. Y es que luego del confinamiento comienza poco a poco a reactivarse la economía. ¿Cómo regreso a la normalidad con mi negocio? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para una reapertura exitosa? ¿Cuánto sufrió mi negocio? ¿Puede salvarse? ¿Debo cambiar de rama de negocio? ¿Cómo hacer es poco a poco esa reapertura? Bueno, ella nos va a dar los pasos para esa reapertura económica exitosa de tu negocio y qué es lo que debes hacer. Llegó la hora de reinventarnos. Vamos a descubrirlo con ella. Y vámonos ya a la entrevista. Josefina Cagnata, economista, además coach y asesora financiera y experta en planificación estratégica. Josefina, cuéntanos dónde estás. Cuéntanos brevemente para ubicarnos. Sí, antes que todo, bueno, mi abrazo para ti porque estoy de verdad complacida de este contacto, amistad de muchos años, y estoy en Santander, Cantabria, España. Vine para acá hace 2 años, vine a ver el nacimiento de mi nieta, y bueno, y mis 2 hijos viven aquí en España, y por lo tanto, pues me vine y soy una inmigrante por propiedad transitiva, digo yo. Está No lo bien. hice de propia voluntad, pero sí para acompañar a mis muchachos. Josefina, muchos coinciden en que la realidad nos cambió para siempre. Antes del coronavirus, después del coronavirus. ¿Cuáles son esas características de esta nueva realidad? ¿Cómo la percibes tú? A ver, cada crisis tiene su propia connotación y deja huellas y cicatrices en la sociedad dependiendo de la característica de esa crisis. La última que tuvimos es la del año 2008, esa crisis financiera que impactó y dejó huellas muy fuertes en las sociedades de pobreza, de fuerte para poder salir de esa crisis. Esa tenía una connotación, esta es distinta. Esto es que independientemente de la salud que tenía la economía de un país, esta pandemia, este virus atacó a las personas y atacó a su comportamiento, a sus hábitos, ¿verdad? No existe una vacuna y la única forma, Doris, de poder contenerla es cambiando nuestros patrones de consumo. Ahora somos más conscientes, más humanos, más higiénicos, diría yo, buscamos seguridad y buscamos evitar cualquier forma que pueda ser una amenaza para nuestra salud. Esa forma de retraernos, esa forma de cambiar, dio como consecuencia una paralización a la economía. O sea, la economía se paraliza porque nosotros cambiamos. O sea, hay que tener esta lectura. Y fíjate que es tan cierto lo que dices, que inclusive aquí en Estados Unidos, como estados que han abierto, la gente no quiere ir a trabajar porque tiene miedo. Y las empresas los están llamando a que se reincorporen a sus lugares de trabajo y la gente tiene miedo. Lo que tú dices, esto nos afectó también como seres humanos. Es que antes que todo nos afectó como seres humanos y nosotros trasladamos eso a la economía, a la sociedad y da unos cambios que afecta ahora el devenir económico de los países porque ya la forma de ofrecer productos, la forma de contactar con nuestros clientes, la forma de entrelazarnos con nuestros proveedores, la forma de satisfacer necesidades de nuestros clientes cambió. Entonces, al cambiar es necesario una nueva forma, por eso que la han llamado la nueva realidad, una nueva manera de reinventarnos en nuestra actividad, que no todas se pueden reinventar, porque no todos tienen la capacidad, porque antes que todos hay un componente muy importante que va a dejar una huella de esta crisis en las empresas, en la manera de hacer negocio, que es la digitalización de la economía. Evidentemente, todo lo que tenga que ver, Doris, con esa compra, telecompras, esa forma de tener inclusive la distracción de ocio
de poder tener muchos de esos programas en casa, de poder teletrabajar. Tienes que tener preparada la sociedad, la economía, inclusive tu casa, tus herramientas para poder ir a esta nueva realidad. Fíjate que hay un componente inclusive sociológico en esto, que no le hemos hecho mucho caso, pero que hay que darle su importancia, es que estábamos acostumbrados a tener la ciudad vista en tres segmentos distintos, ¿verdad? Lo que es nuestro hogar, que es nuestra familia, nuestros hijos, el reunirnos en nuestra cena, en nuestro almuerzo, nuestros valores, lo que es el trabajo y vamos allá a dar lo mejor de nosotros para producir, salimos, nos arreglamos y vamos a nuestras reuniones, e ir a la tercera dimensión que es al entretenimiento, al ocio, a los centros comerciales. Doris, ahora se está aplanando. Ahora resulta que la ciudad, así como las empresas, las estructuras organizacionales, se están aplanando. Y no sé hasta qué punto vamos a poder no superarlo, vamos a superar, pero qué impacto nos va a dar el poder coexistir en estas tres dimensiones en un solo hogar. Hay consecuencias. Porque unas chocan con otras, si estamos todos en el mismo nivel, unas chocarán con otras. Y va a ser un nuevo equilibrio desde lo económico, o sea, teletrabajo, hablamos mucho que ahorita nos vamos hacia el teletrabajo, ¿verdad? Empresas que ni siquiera lo habían pensado, ahora es una opción porque reducen costos, porque ven, y lo hicieron en estos 2 meses, que dejaron a su personal que podían dejarlo en casa y han seguido trabajando, ¿verdad? Pero resulta que estas personas, Doris, y lo veo porque lo veo, lo escucho de las personas con las que interactúo, que tuvieron que hacer inversión porque no tenían equipo y la empresa no se los dio. Una buena silla, porque 2 meses, 3 meses sentado en una silla de cocina no era lo más apropiado. Un escritorio y tener las herramientas, inversión que tuvo que hacer la persona, ¿sabes? Consumo en el hogar, de servicios, de conexión a internet. ¿Quién paga esto? Quizás más adelante la empresa va a tener que redimensionar, ¿verdad? Esos costos que no los tiene, pero se los está trasladando a sus empleados. Y también la empresa está cambiando porque si va a dejar a estas personas en casa, ¿cómo las evalúa? ¿Dónde está la tarjeta para marcar su asistencia? ¿Sabes? Cuando trabajas, ya no me importa, te voy a medir, Doris, por un resultado. No me importa si lo haces en la madrugada, si lo haces en esta tarde. Entonces, es un cambio total, es un cambio en que, por ejemplo, aquí vivimos mucho, la economía española, casi un 70%, un 67% depende de lo que es la hostelería, de lo que es hotel, restaurantes, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con ese sector servicio. Y fíjate que ha sido el más impactado económicamente por el coronavirus. O sea, la economía depende de este sector y es el que está enfermo. Sí. Porque es el que se paró. Entonces, tienen que encontrar nuevas formas de seguir trabajando, porque lo primero que hay que hacer, creo yo, es tener la convicción de que quieres seguir, ¿verdad? Porque va a importar, va a originar muchos cambios fuertes en tu empresa, en tu hogar, en tu forma de dar servicios a la gente. Pero lo primero que las empresas tienen que ver es, quiero continuar, quiero seguir. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Cómo me preparo? Y creo que este es el tema, cómo económicamente, financieramente puedo hacer frente a esta crisis. Claro, porque nunca vamos a abrir como estábamos acostumbrados. Y lo que tú decías, hay empresas y negocios que son más fáciles de reabrir porque se hacen los ajustes. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede reinventarse, como tú decías? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este negocio que es de comida y que el delivery no me da, que necesito que la gente venga? ¿Qué pasa conmigo como persona si no me puedo reinventar? Si lo que sé hacer es trabajo presencial, tengo una tienda que soy cajera o pongo en los anaqueles, ¿qué hago? Con una persona que conozco en Milán que tiene un restaurante y me decía, pero es que yo me niego al delivery porque yo no doy comida, yo doy experiencia en mi restaurante.
Yo lo que vendo es el momento en que las personas vienen y no lo voy a perder, él me decía. Por lo tanto, aquí entran digamos que dos fases. Esto es un tema que vamos a tener que hablarlo en muchos programas. Ok. Porque hay mucho de qué hablar, pero digamos que está el que sí puede reinventarse, qué hacer, por dónde comenzar, y el que no, qué debe hacer, el que no debe de ir agarrado. Yo tengo una imagen de agarrado el empresario con proveedor y con cliente de la mano. Pues vamos a trabajar juntos. Vamos a ver, mirarte a ti, cliente, te quiero seguir dando los servicios, quiero que estemos juntos, ¿verdad? Pero no puede ser como antes, quiero oír tus necesidades porque también él cambió, porque él ya no quiere los productos tal como yo los ofrezco. Entonces, debe de comunicarse igual con sus proveedores. Ese proveedor, esa capacidad de darle respuesta a él que pasa a ser su cliente, tampoco la tiene, porque las cadenas de suministro sufrieron un impacto grandísimo, desde que no tenía quien recogiera la comida, los productos agrícolas, ¿verdad? Aquí se habló, bueno, de infinidad de toneladas de productos que se perdieron porque no había quien los recogiera. Entonces, hay una crisis no solamente de demanda, sino de productos. Claro. El producto falta porque no hay quien lo haga. Entonces, digamos que esto nos impacta, es un tema para hablarlo por áreas. Lo importante es que hay que reconocer cuál es tu problema, mi problema personal, el problema de cada quien. Es lo primero. Lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico. ¿Sabes? La flechita que te aparece en Google Maps que dice usted se encuentra aquí. Ok. Es lo primero que hay que hacer. Reconocer dónde nos encontramos, reconocer cuál es el problema que afecta a mi empresa, desde la parte numérica, de saber hasta qué punto estoy preparado, tengo un fondo de contingencia, no lo tengo, ¿verdad? Porque en el fondo todo depende del volumen de oxígeno que tienen tus pulmones. Claro. Esta resistencia. Saber cuáles son tus capacidades de generar ingresos, cuáles son tus costos, tus gastos, cuáles puedes dejar de depender de ellos. Entonces viene luego el tener que reaccionar. Tienes que primero reconocer cuál es tu problema y luego inmediatamente reaccionar. Y tienes que tener bastante humildad porque todos estamos en esto, Doris. Y todos estamos aprendiendo al mismo ritmo. Aprendiendo y todos tenemos problemas económicos, financieros para enfrentar esta situación. Y hay que hablar claro con nuestros bancos, a quienes le hemos pedido prestado, quienes ya teníamos una deuda anterior y yo no sé cómo la voy a pagar, en donde ahora me han dado una serie de créditos que por orden del país dijeron, tómenos sin requisito, préstame tan solo tu declaración, dime que tú existes jurídicamente como persona o como empresario y aquí está el crédito, pero mañana ¿cómo lo pago, Doris? Eso nos viene mañana, porque ahorita te dieron el dinero. Tienes que hablar a quien le debes, no puedes permitir que tus servicios básicos, la electricidad, el internet, que ahora es básico como la electricidad, como el agua, sigan funcionando. Tienes que pactar, tienes que pagar, tienes que pactar con tus proveedores, porque todos necesitamos dinero, no puedes decir no voy a pagar. Claro. ¿Ves? Tienes que pagar, ¿verdad? Tienes que buscar de entender cuál es tu fuente de ingresos, cuáles son tus pocos productos que te pueden mantener, el 20-80 de la ley de Pareto. Yo siempre la nombro porque me parece tan importante en este momento. O sea, saber dónde estás, tu flechita que te dice, usted se encuentra aquí, está endeudada, no puede pagar, esta es la capacidad de ingreso que tiene, estos son los gastos que puedes prescindir, estos sí son esenciales que debes tener. Segundo, reaccionar, buscar de conectarte con las personas con la mayor humildad que puedes y decirle, esta es mi situación banco, esta es mi situación proveedor, esta es mi situación, y por favor hacerse, buscar todos esos incentivos que por lo menos en Europa, me imagino que también en Estados Unidos también, sí. Para Venezuela sé que no es así, pero el gobierno te da aportes para que puedas estar, porque el objetivo es, como dije al principio, sobrevivir. Y hacer de ese dinero una inversión inteligente, porque no te la puedes gastar, porque eso es el primer paso para tu nuevo y reactivación y crecimiento. Porque el primer objetivo es sobrevivir. Exacto.
Generar liquidez para sobrevivir. Hay una alarma, no sé si la oye, pero nos hace más dinámico. Sí. Lo importante es eso, sobrevivir. Tienes que generar liquidez, tienes que buscar los mecanismos que sean adecuados, y una vez que estés estabilizada, ¿verdad? Y dice, bueno, ya estoy aquí, mi empresa no va a cerrar, hablar con tu personal, porque es importante que la gente sepa que la empresa va a seguir, de otra manera, pero va a seguir. El escenario que tenemos es muy volátil, Doris. Hay volatilidad e incertidumbre, y eso es muy Explosivo. Sí. Eso es un componente explosivo que tienes que saberlo manejar. Y lo importante aquí es que hables claros y que les digas que las decisiones que voy a tomar hoy como empresario o como persona, ¿verdad? Como empresario personal, profesional, las decisiones que tomo hoy no necesariamente serán las decisiones de junio. Claro. Porque es un escenario muy volátil. Todos estamos aprendiendo de esto, todo está cambiando, ¿verdad? Entonces, esto es bajo esto. Luego tienes que saber, Doris, quién te va a acompañar en este cambio. ¿Quién va a ser de tu personal que va a estar contigo codo a codo para ayudarte a emprender este cambio? Tienes que luego revisar, por supuesto, el mercado, las tendencias. ¿Qué está haciendo mi competidor? Venta que yo no haga, Doris, otro lo estará haciendo. Lo agarra otro. ¿Es así? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y por qué él sí pudo y yo no? ¿Qué está haciendo él? ¿Verdad? Entonces tenemos que analizar las tendencias del mercado. Y las tendencias del mercado, Doris, nos dicen que lamentablemente o favorablemente, yo siempre veo la parte positiva, hay sectores que se vienen a menos y hay sectores que se van a más. Hay que tener la valentía si el sector de uno se viene a menos de reinventarse y buscar otro camino. Entonces hay que verlo, entonces hay que leer el mercado, hay que leer qué dice y hacia dónde va ese mercado, cuáles son las tendencias, y las tendencias son, digamos que como una concreción de ello es nuevas formas de trabajar, abrazados de la tecnología, nuevas maneras de llegarle a nuestros consumidores, a nuestros clientes, en tratar de entender su necesidad para yo estar allí, ¿verdad? Y Josefina, estamos hablando casi siempre entonces de negocios que dan más bienes que servicios. ¿Qué pasa con las empresas de servicio? Bueno, con las empresas de servicios también, porque las empresas de servicios, yo pienso que inclusive algunas las tienen mejor. Algunas las tienen mejor porque las empresas de servicio son trabajo intelectual, son trabajos que puedes, digamos que la mayoría de las empresas de servicios se caracterizan por un trabajo en donde su principal factor productivo es el recurso que trabajan, y no es la materia prima como lo es para un sector fabril. Aquí, en cambio, es el recurso humano que emplea su talento para producir un resultado en un sector servicio. Siento que en muchísimas áreas, depende cuál, pero en la gran mayoría el sector servicio profesional, mucho puede seguir andando. Claro, hay un... A él le va a ser más fácil. Ahí le va a ser más fácil también porque hay un tema que lo acompaña de la realidad tecnológica que ha estado más cerca y lo puede prestar esos servicios. Hay servicios del sector salud que no todos estamos ganados a ellos. Sé que muchos se están reinventando en lo que es la teleconsulta, pero recuerda que todo lo nuevo tiene rechazo. Pero esto no se está hablando por el coronavirus. Oppenheimer, tú lo conoces porque sabes que es bueno, me encanta mucho seguirlo por los programas de CNN y también por sus libros que tiene. Tiene un libro que dice, y no lo publicó ahora, sino hace varios años, decía, o nos reinventamos o morimos. Sí. Un libro en donde parece que él lo hubiese escrito para lo que estaba profético. En donde él decía que los trabajos que son rutinarios son los que están más propensos a ser automatizados, digitalizados. Entonces, que él hablaba mucho de la telemedicina, que no nos gusta, pero
pero hay aplicaciones que te permiten ver a distancia muchos resultados, poderte inclusive tomar la temperatura. Sí, tensión, temperatura, ritmo cardíaco, todo. Todo. Entonces, los cambios, hay empleos que vienen a menos, la gente está preocupada, Doris. Claro. Aquí en Europa, la característica de estos países, a diferencia de Estados Unidos, que es un país muy proclive al consumo, ¿sabes? Un país que se produce mucho el consumo, se auspicia el consumo. Sí. Estos países son más retraídos en cuanto a consumo, son más precavidos, aquí funciona mucho. Más temeroso, quizás. El principio de la prudencia, aquí todo es el principio de la prudencia, el principio de la prudencia. Entonces, bajo ese principio de la prudencia, ¿verdad? El consumo es muy limitado, o sea, eso afecta más, le llega ahora más duro al proveedor de servicio, al fabricante, porque ya tienes a un consumidor que no es ávido de consumir. Y si ahora lo impactas y le dices que va a tener desempleo, porque el desempleo y la caída de la economía, aquí se estima que, olvídate del 2008, la crisis que tuvo. O sea, aquí va a haber una caída, ¿por qué? Porque las personas aquí son más prudentes en esto de estar gastando por gastar y andan buscando un consumo más racional. Y eso es un freno a la economía. Claro. Entonces, hay algo interesante que tú dijiste y no lo quiero dejar pasar, que es que esto nos ha llevado a la digitalización de la economía. ¿Puedes explicarnos un poquito más eso? La digitalización de la economía es lo que estamos haciendo, Doris. Tú me invitabas a muchos programas y nos tocábamos y nos veíamos, antes que todo nos dábamos un beso y un abrazo y luego estábamos cara a cara. Hoy tú estás en Miami y yo estoy en España, ¿verdad? Estoy aquí en Santander. Esto es utilizar una plataforma que me permita conectarme con mi público objetivo. Y en este caso, un objetivo preciso, una entrevista. Pero perfectamente hay empresas que están, como te decía antes, las clases, por ejemplo, a mí me tiene realmente preocupada esta digitalización de las escuelas. Sí, porque te digo, especialmente en estos países europeos donde decimos que las escuelas están digitalizadas y que podemos ir, yo oigo por televisión, y eso que estamos hablando de países muy desarrollados, que no todos estaban digitalizados. No. Y que están volviendo ahorita buscando un calendario para regresar a clases, porque hay un segmento de la población escolar que no recibió asistencia durante este tiempo. Y estamos hablando de estos países desarrollados. Pero evidentemente tenemos que ir. Doris, crisis como estas van a volver. Van a volver porque es la economía, porque es la vida, porque las pandemias siempre han estado, a lo mejor ahora vamos a estar más propensos. Aquí nos faltó a toda instancia capacidad de anticiparnos. Si yo tuviese que dar una clave, un consejo que hacer, es anticiparte. Yo tuve la oportunidad de tener clase con una profesora, no te dije que estoy haciendo un máster aquí, ¿verdad? Y una profesora que representa al gobierno español ante la Comunidad Europea, nos conectamos vía Zoom, igual para recibir clase, y ella decía que lo primero que les impactó, que cómo desde la Comunidad Europea no previeron y no se anticiparon a estas compras, por lo menos de productos sanitarios, viendo lo que estaba pasando en otro país. O sea, los agarró en shock y dejaron que cada país hiciera más o menos lo que pudiese para resolver su propio problema. ¿No fue un error garrafal de planificación de los grandes? Imagínate si nuestro pequeño empresario. Exacto, ¿cómo iba a prepararse? ¿Cómo iba a prepararse? Pero en función de esto, creo que nuestro chip debe cambiar. Tenemos que automatizarnos más, buscar de optimizar mejor. Fíjate que una encuesta reciente que hicieron aquí, Doris, a empleados y a empresarios, acerca de teletrabajo, digitalizar los puestos de trabajo. La mayoría de los empleados, de los trabajadores que encuestaron, decían que
ellos votan por el teletrabajo porque son más eficientes y productivos, porque no los interrumpen, porque no hay miles de reuniones, porque a veces la gente se tarda 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Es un tiempo precioso y la gente dice, yo rindo más en mi trabajo. En cambio, en esta encuesta le preguntaban a los empresarios y lo que es la gran industria, las grandes empresas, ellos sí han entendido que tienen que invertir más en tecnología, ¿verdad? Desde todo punto de vista, para producir, para conectarse con sus clientes, para optimizar la necesidad de sus clientes. Hay plataformas, hay CRM, no solamente es para trabajar, es también para conocer. Ellos decían que si están aptos, que si van a dedicar, y más bien les viene muy bien, porque van a reducir espacios de oficina. Se habla de millones de metros cuadrados menos en oficinas que en el mundo se van a vender o alquilar. Claro. Ojo con la parte inmobiliaria que también cambia. Claro. Porque va a haber una reducción, no en planta, porque en planta sí se necesita estar allí. Y lo otro, Doris, que en cambio le preguntan al pequeño empresario, al que tú me preguntas, ¿qué pasa si no está preparado? Y escaso un 10% le ve la factibilidad que lo haga. Pero la mayoría, más de la mitad, decía que ni siquiera sabía si le podía funcionar. Que para qué, que cómo lo hace, que, ¿verdad? Entonces, en este punto, Doris, tenemos que entrar a lo que yo he denominado conciencia financiera. Y quiero dedicarme a explorar y a trabajar y a dar de mí en lo poquito que puedo aportar, que a lo mejor a alguien le puede interesar, en hablar de lo que es la conciencia financiera, la conciencia de encontrar el valor de los números nuestros, no solamente del empresario, sino el familiar, el personal. El mío, que si yo trabajo como empleado, como profesional, como herrero, como carpintero, como peluquera, soy la que traigo dinero a mi hogar y sustento a mi familia. Yo necesito saber manejar mi economía igual. Y esto nos agarró desprevenidos. Y hay que crear conciencia financiera en todo nivel. Desde la Comunidad Europea, que no previó. Hasta en los hogares. Hasta en los hogares, y al pequeño herrero, y al peluquero, y a todas las personas que estamos en esto, Doris. Pero lo importante es ver las cicatrices positivas, o las huellas, más que cicatrices, que esto nos va a dejar. Y en esto yo apuesto y estoy segura que va a ser más positivo lo que nos va a dejar, aparte de los muertos que nos dio. Sí, que nos duele. Bueno, Josefina, yo te voy a tomar la palabra y voy a más adelante, haremos otro encuentro para hablar de lo que es esa confianza financiera, de la conciencia, perdón, de lo que es la conciencia financiera. Hablaremos de ese programa. Me encanta. Oye, muchas gracias, de verdad gracias por tu tiempo y te comprometo a otro encuentro para la conciencia financiera. Gracias por acompañarme en esta aventura periodística. Espero haya sido de provecho la entrevista. Paz y bendiciones para todos. Nos vemos el próximo domingo.